Conectas Podcast. Antes de Marco Rubio, nunca un hispano había sido secretario de Estado, que es tradicionalmente el cargo más poderoso en Washington después del presidente. Por ahora su gestión ha sido más bien modesta, con pocas acciones concretas frente a Latinoamérica y en cambio muchas concesiones a los deseos de su jefe, Donald Trump. Esta semana en Tenemos que Hablar, Marco Rubio, un secretario de Estado latino a la medida de Trump. Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar. Conectas Podcast presenta Tenemos que Hablar. El análisis semanal para comprender la actualidad de América Latina, Realizado por la mesa editorial de Conectas, la plataforma periodística con miembros en 19 países de la región. El gobierno de Donald Trump cumplió 100 días y también los cumplió Marco Rubio al frente del todopoderoso Departamento de Estado. Para entender su papel y su impacto en América Latina, o mejor su ausencia de impacto, nos acompaña Grisha Vera, editora de Conectas. Bienvenida, Grisha. Hola Mauricio, un gusto estar aquí. Grisha, empecemos por lo concreto. A grandes rasgos, ¿qué ha hecho Marco Rubio en estos 100 días? Pues muy poco, la verdad. Hizo una gira por Centroamérica enfocada en la migración, visitó algunos países del Caribe, acordó con el gobierno de El Salvador enviarles presuntos criminales venezolanos y ha intentado frenar la influencia china en el Canal de Panamá. Pero más allá de eso, su papel ha sido bastante secundario y no solo en América Latina. ¿Secundario en qué sentido? Danos ejemplos. Mira, en temas claves como México o Venezuela, el protagonismo lo han tenido otros. Trump, por ejemplo, habla directamente con la presidenta mexicana y fue Richard Grenell, un asesor de confianza de Trump, quien negoció con Maduro la liberación de estadounidenses presos en Venezuela. Y bueno, también que el gobierno venezolano aceptara a los deportados. Rubio apenas ha tenido contacto con la oposición venezolana, pero su influencia no está clara. La política de Washington hacia Caracas en estos primeros 100 días de gobierno ha sido bastante ambigua. Es interesante porque los secretarios de Estado suelen ser muy importantes en Washington y algunos han dejado huella en la historia, como el general George Marshall, que formuló el plan para la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. O para no ir muy lejos, Henry Kissinger, que para bien o para mal marcó los momentos más álgidos de la Guerra Fría. Pero ¿qué te dijeron los expertos sobre por qué ha sido secundario el papel de Rubio en el Departamento de Estado actual? Me explicaban que tiene que ver sobre todo con la forma como funciona el gobierno del presidente Donald Trump. Con uno de los expertos con los que hablé fue Michael Shifter, una voz muy autorizada de diálogo interamericano porque ha visto pasar varios presidentes por la Casa Blanca. Nunca hemos tenido en Estados Unidos un presidente tan anti-institucional como Donald Trump. O sea, él no respeta las instituciones, no respeta las normas, no respeta los protocolos. Entonces, sí, llena los cargos de los secretarios y otros cargos con personas, pero además tiene relaciones personales con esos enviados especiales y tiene relación. Rick Grenell fue su embajador en Alemania en el primer mandato, fue muy leal a Trump. Entonces, esto es totalmente afuera de normalidad. Esto es totalmente inédito en Estados Unidos, porque se compara con cualquier administración demócrata o republicano. O sea, George Bush padre, Ronald Reagan y todo eso, nunca ha tenido a tal extremo esas figuras que no están no están dentro de las instituciones gubernamentales que siempre han sido tan importantes para la toma de decisiones en política exterior y política doméstica. El caso más emblemático de esto que dice Shifter es, por supuesto, Elon Musk, que desde su famoso Departamento de Eficiencia Gubernamental, pues ha liderado la reducción del Estado pasando muchas veces por encima de los secretarios, o sea, los ministros. Sí, y Trump también ha nombrado como embajadores a personas sin experiencia que contribuyeron a su campaña. Por ejemplo, el próximo embajador en Argentina será un médico y empresario que ha sido un histórico donante del Partido Republicano y de las campañas de Trump. Lo mismo ocurre en Colombia. Para tu país, Mauricio, Trump escogió a un ex detective y abogado que donó a su campaña y participó activamente en la recaudación de fondos. Bueno, eso no es tan nuevo. Lo curioso es que ahora pidan, por ejemplo, una embajada como la de Colombia. Pero entonces, ¿por qué no escogió Trump a otro de sus amigos para liderar las relaciones exteriores?
El por qué eligió a Rubio tiene muchas teorías. Ernesto Castañeda, director del Centro de Estudios Latinoamericano y de los Latinos, me comentaba que posiblemente tenga que ver con que existen pocas personas competentes que estén dispuestas a seguir las dinámicas de Trump. Castañeda recordó que en su primer gobierno, muchos republicanos que aceptaron trabajar con él para promover los valores conservadores terminaron despedidos. En mi opinión, esos tres regímenes que existen en Nicaragua, Venezuela y Cuba son enemigos de la humanidad y han creado una crisis migratoria. Si no fuera por esos tres regímenes, no hubiera una crisis migratoria en el hemisferio. Esas declaraciones que hizo Marco Rubio al comienzo de su gestión se volvieron virales. Sonaban, por supuesto, al Rubio senador, que ya conocíamos, pero sus acciones como secretario de Estado parecen contradecir su trayectoria política. Así es, Mauricio. Esos discursos en pro de la democracia y los derechos han quedado en el pasado. De hecho, este gobierno, más allá de revocar la licencia excepcional que tenía Chevron para explotar el petróleo venezolano, no ha hecho mucho más en contra de estos gobiernos que Rubio considera enemigos de la humanidad. Solo la amenaza de aranceles a quienes compren crudo de Venezuela y algunos contactos telefónicos con la oposición a Maduro. Al contrario, argumentando que no son de interés nacional, Rubio canceló 92 programas de ayuda que apoyaban a activistas opositores, presos políticos, grupos religiosos en Nicaragua, Cuba y Venezuela. Bueno, y además promovió el acuerdo con El Salvador, donde se han violado los derechos de cientos de venezolanos. ¿Y cómo explican los expertos ese cambio del cielo a la tierra? Tiene que ver un poco con lo que contábamos hace un momento de las propias dinámicas de la gestión de Trump, pero también tiene que ver con el tema de la conveniencia política. Shifter me explicaba que Rubio no oculta sus aspiraciones presidenciales y que para ganar apoyo tiene que seguir los valores e intereses de la base política de Trump. Esa base política trumpista, en la opinión pública, está hoy muy a favor de la mano dura. Pero Castañeda me explicaba que no solo Rubio ha tenido ese cambio de postura. Yo creo que no es tanto que Marco Rubio sea traicionado a sí mismo. Marco Rubio es, como buen hijo de migrante, quiere un mejor futuro para él. Es una persona camaleónica y yo creo que ha sido un poquito, y no es único de Marco Rubio, es el oportunismo del cubano americano de Florida de enarbolarse de ese ataque a Cuba de una manera simplista para subir dentro del Partido Republicano. Entonces ha sido un camino fácil para muchos individuos que han tomado esa bandera sin hacer nada o sin saber o sin interesarles de verdad ya el futuro del presidente de Cuba. Es decir, ha ido cambiando ya muchas veces como cambia el viento de las alas conservadoras americanas, él cambia su opinión para estar conectado con la base republicana. O sea, no es una víctima del Tea Party, al revés, se acopla con el Tea Party. Él en las primarias estadounidenses está en contra de Donald Trump, lo llama una persona engañosa, una persona mentirosa, una persona peligrosa, etcétera. Y bueno, después lo acaba apoyando y lo acaba endorsando en el 2016 y ahora, ¿no? Interesante, pero miremos cómo ven esta gestión y este cambio de postura desde Estados Unidos. Para eso nos acompaña hoy Robert Valencia, miembro del Hub de Conectas que vive en Nueva York. Hola, Robert. Hola, Mauricio. Hola, Grisha. Un placer estar con ustedes. Robert, ¿cómo evalúan en Estados Unidos los primeros 100 días de Marco Rubio como secretario de Estado? ¿Piensan que ha estado a la altura de las expectativas por su origen latinoamericano? Muchos pensaban que con el nombramiento de Marco Rubio para ser el secretario de Estado y por sus orígenes hispanos, Estados Unidos bajo esta nueva administración tendría un acercamiento más cálido y de mutuo respeto. Y lo que estamos viendo es todo lo contrario. En estos 100 días, la administración de Donald Trump se ha mostrado cada vez más hostil frente a la región. Esto con el altercado que hubo entre Donald Trump y Gustavo Petro, presidente de Colombia, e incluso con su mayor socio comercial en el caso de México. Pero volviendo al tema de Marco Rubio, pues ha dejado mucho de qué desear y hablo particularmente en dos vertientes. Una, el desmantelamiento paulatino de la USAID, que es esta agencia que provee ayuda humanitaria a países como Colombia, del cual depende mucho de sus programas de la preservación de la paz post-conflicto y en donde Elon Musk, mediante su agencia Doge, ha venido desmantelando ese programa. Y esto todo ocurre bajo la gestión de Marco Rubio. También hay que mencionar que los temas migratorios bajo Marco Rubio también han sido escandalosos, particularmente con el célebre caso de Kilmer Abrego García, ciudadano salvadoreño que ha sido deportado a la CECOT de El Salvador y con la anuencia de Nayib Bukele, y en donde el presidente Donald Trump pues no ha prometido el retorno de esta persona y donde Marco Rubio también ha argumentado que es así el juego y que él no va a mostrar ningún tipo de oposición a las políticas de Donald Trump. Robert, pero entonces el rol de Rubio en el gobierno de Trump es solo el de celebrar las ocurrencias de su jefe.
Lo que ha demostrado Marco Rubio simplemente es una deferencia a la administración de Donald Trump y a sus políticas erráticas, donde Marco Rubio ha tenido que tratar de apagar el fuego que el mismo Trump hace. Hablo específicamente, por ejemplo, en las visitas que ha realizado a Panamá, tratando de apaciguar las aguas respecto al tema migratorio, en donde también en ese país ha sido receptores de migrantes, no solamente latinoamericanos, sino de otros países. Latinoamérica ha sido el enfoque de la administración de Donald Trump, pero por las razones equivocadas. Y esto ocurre bajo esta administración de Marco Rubio, lo cual nos lleva a pensar de que no importa si tú tengas un origen hispano, si tus papás son de cualquiera de los países de la región, eso no indica que tú vayas a tener afinidad con la región, y lo estamos viendo en las políticas que ha implantado la administración actual con deportaciones arbitrarias y con el desmantelamiento de agencias como la USAID. Gracias, Robert. Nos queda claro que el origen no pesa tanto a la hora de tener aspiraciones políticas en Washington. Mauricio y Grisha, les agradezco mucho por la invitación. Un placer haber estado con ustedes. Gracias. En fin, Marco Rubio en sus 100 días al frente del Departamento de Estado parece estar en todo caso en una posición difícil. Por un lado busca proyectarse como un estadista de nivel presidencial, pero por el otro debe acomodar sus ideas para complacer a Trump y a su base electoral, algo que parece imposible. Gracias, Grisha, por acompañarnos una vez más. A ti, Mauricio. Y a quienes nos siguieron, los esperamos en la próxima edición de este podcast semanal de Conectas, porque tenemos que hablar. Para conocer a profundidad más contenidos de análisis sobre las Américas, visítanos en www.conectas.org. Escúchanos cada semana en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcasts. Activa las notificaciones y déjanos tus comentarios, porque en Latinoamérica tenemos que hablar.